Quizás nos puedes explicar cuáles son las características de los tratados de libre comercio como la CAFTA y la ADA. Bueno, es un tema difícil, pero hemos venido trabajando en él desde que se llegaron estos programas de ajuste estructural, pero con más fuerza en el 2002, que ya se vio amenazada la vida en El Salvador y en Centroamérica por la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, que tiene a su base una forma muy particular del robo en nuestros países, de lo que todavía nosotros protegemos y hablamos de bienes estratégicos como la salud, la educación, la seguridad, y bienes naturales como el agua, la semilla, los suelos, los bosques. Y en ese sentido vimos la amenaza desde hace ese tiempo, desde el 2002 para acá, pero también como reconocemos esas amenazas como los instrumentos que tiene hoy el capitalismo, que tiene hoy el modelo neoliberal de crear este tipo de cosas o este tipo de instrumentos para apropiarse de estos bienes que tienen los mesoamericanos. En ese sentido, el acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica y el Tratado de Libre Comercio República Dominicana y Centroamérica son esos instrumentos que el mercado motiva, que las transnacionales están detrás de todo esto para facilitar y posibilitarles las disputas de mercado o del control de los bienes estratégicos y naturales de estas grandes potencias como la Unión Europea y como Estados Unidos sobre nuestras formas y modos de vida en esta región mesoamericana. Y quizás nos puedes explicar un poco más y por qué ustedes como grupos de ambientalistas y luchadores sociales se oponen a esos proyectos. Primero, nosotras siempre hemos dicho que una economía como la de Estados Unidos, como la de la Unión Europea, son economías asimétricas. Hay una gran diferencia entre estas economías y las nuestras en el sentido práctico. Por ejemplo, para un campesino, para una trabajadora, un trabajador en Europa y Estados Unidos, es mucho más fácil porque sus economías, la producción de granos está subsidiada por el Estado. Y en estos países como el nuestro, la producción de grano básico o la producción de la alimentación no tiene ningún subsidio. Entonces, en ese sentido, hay una barrera asimétrica. Cuando vas a facilitar o cuando vas a intercambiar el producto, no es igual el que vende una economía de Estados Unidos como la que vende una economía europea con la de nosotros acá. Esa es una cuestión asimétrica bastante grande y por eso es que siempre hemos dicho que un campesino, una campesina no va a poder intercambiar, no va a poder negociar con una economía grande como la Unión Europea o como la de Estados Unidos. Ese es un elemento muy concreto de nosotros, el por qué hemos estado en contra de estos instrumentos. Y digamos que el otro es que por el cual nosotros hemos estado no de acuerdo con estos tratados es porque la importación de bienes es mucho más fácil para ustedes que para nosotros. Esa importación de bienes en economías muy grandes como la europea y como la de Estados Unidos no podrán competir jamás con la de nosotros. Si nosotros apenas o a duras penas nos llega
aquellas cosas como en el tema de los celulares, por ejemplo. Somos tan importadores de esas tecnologías que ¿cómo vamos a competir nosotros con ustedes? Es imposible. O, por ejemplo, otra de las grandes barreras que hay en este tipo de acuerdos son las medidas fitosanitarias. Ustedes tienen mejor tecnología, ustedes tienen mayor elementos fitosanitarios, que no van a comprar un queso de nosotros o una pupusa de nosotros o la leche de nosotros cuando sus medidas fitosanitarias en estándares de calidad son más altos que los nuestros, por ejemplo. Otro elemento es que en economías como ustedes, una de las cosas que estamos viendo, que esas ya las vivimos, es el robo de propiedad intelectual. Nuestros saberes ancestrales están siendo amenazados porque empresas grandes están llegando a los territorios a facilitar o a conocer cómo funciona, por ejemplo, una planta como el chichipince, una planta como la hierbabuena, de cómo funciona esas plantas, pero en el tema del comercio, por ejemplo, hay esas medidas de propiedad intelectual que nos vienen, que es una amenaza latente. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, nunca vamos a estar de acuerdo, ni así el ADA se firmó hace 3 años, ni así el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se firmó hace 10 años. Aquí hay impactos concretos en la vida de las personas. Y cuando vemos a las empresas, como por ejemplo Oceana Gold, en el caso de El Salvador, en el tema de minerías, como por ejemplo en el caso de Guatemala, con las minerías que están siendo amenazados. Es decir, en el caso de Honduras, que hay asesinatos por cuidar un río, por cuidar un bien. Todos esos elementos están dentro de estos tratados, solo que así leyéndose todo el libro uno no puede entenderlo, pero en la práctica se vive. Por eso es que hemos dicho que estos tratados de libre comercio nada más son una forma de recolonizar a nuestros pueblos, de robarle todo lo que nos ha pertenecido. Y claro, después, antes de que nosotros, nuestros saberes ancestrales estaban en manos de nuestros ancestros, eso se dio un robo cuando entró la invasión española. Hoy es otras formas neoclásica, pues, de nuevas formas muy modernas también de robarnos lo que aquí le pertenece a estos territorios, lo que le pertenece a América Latina. Y por eso es que hay como una disputa también entre la Unión Europea y los Estados Unidos, porque este es un mercado muy cautivo, todavía no muy desarrollado, y por eso es que se inventan estos tratados para poder venir a jodernos la vida más a estos pueblos. Pues, y entonces, ¿cuáles serán las alternativas que proponen ustedes para un desarrollo económico y social de Centroamérica? Nosotras hemos analizado, después de 10 años de tratados con Estados Unidos, después de 3, 4 años ya de tratados con la Unión Europea, seguimos encontrándonos o seguimos pensando que los pueblos deben de tener otras alternativas. Y desde los pueblos nosotros hemos creído que la integración mesoamericana es un paso fundamental. También hemos considerado que si los pueblos mesoamericanos tuvieran una mayor
apoyo a sus formas ancestrales, a sus formas propias del cultivo para una agricultura más sustentable. Desde esa óptica nosotros creemos que es importante la solidaridad en la acción, por ejemplo, apoyar esas iniciativas que tienen que ver con proteger el ambiente, proteger el agua, y ese enfoque de sustentabilidad es que nos interesa mucho a nivel de los pueblos mesoamericanos desarrollar. Es decir, que garanticemos el agua de hoy, las semillas de hoy, las semillas de mañana y las semillas de pasado mañana para la soberanía alimentaria. Si desde ese enfoque nosotros estamos construyendo en los pueblos esfuerzos, en este pueblo mesoamericano hay esfuerzos de cómo podemos hacerle frente a estos tratados, pero sí se necesita que hacia abajo le den una mirada a la inversión, que se pueda ser más solidaria, no para irle a robar, porque las empresas acá vienen, se meten a un espacio como un espacio minero donde hay mucha minería, se meten a un espacio donde hay mucha agua o suelos fértiles y ahí hacen la inversión, pero esa inversión no se queda en los pueblos. Nosotros creemos que un enfoque más desde los pueblos y una inversión hacia los pueblos y un acompañamiento hacia la promoción de sus mercancías locales es posible. Es posible garantizarle la vida a los pueblos. Desde esa perspectiva creemos nosotros que es importante que los pueblos mesoamericanos hagamos una integración, hagamos encuentros que nos ayuden a buscar cómo esa mercancía o cómo ese dinero o esa forma de intercambiar nos ayuden a facilitar mejor la vida. Y desde esa perspectiva, la defensa del territorio nos ha llevado, en este seminario que hemos estado, encontramos que la gente está luchando en Mesoamérica por cuidar su territorio, por cuidar que las empresas que vienen a invertir a estos pueblos no pasen por razones prácticas, por salvar la vida nada más.